Aquí parece que el ego nos manda, que el ego es el que premia a los buenos, castiga a los malos, el que dice que tienes que conseguir las cosas con esfuerzo, el que administra la vida, el que dice saber la hora de tu muerte. Ese es el ego, no Dios, que se quedó en el cielo y no sabe nada de esto. En este mundo ya sabemos el dolor que hay. Vamos a aprender otra manera de mirar, porque esta ya nos la conocemos. Vamos a ver si conseguimos otra posibilidad donde no exista el sufrimiento del ego. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos. Vamos a estudiar otra manera de vivir. ¿Qué es el ego? El ego es el resultado de una alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. ¿Qué idea era esa? La única premisa que diferenciaba el Hijo de Dios de su Padre es no ser el Padre de su Padre. Esa condición se le fue negada, porque si el Padre crea al Hijo y el Hijo crea al Padre, no se puede extender la creación. Se colapsa la creación, se colapsa el gozo. El Hijo le dio realidad a ese pensamiento y olvidó reírse. Le dio una importancia que no tenía. En la vida nos pasa exactamente lo mismo. Delante de una situación que nos duele y nos quita la paz, es porque le damos importancia, le damos realidad. Si no le diéramos importancia ni realidad, esta situación se desvanecería. ¿Qué es el ego entonces? El ego es el sustituto del Padre aquí. El ego es el sustituto de Dios en este mundo. El ego es el resultado de haber querido el Hijo contradecir al Padre. Lo que hizo ese pensamiento nada más escaparse, entre comillas, del cielo, fue fabricar a su propio Padre, que es lo que en el cielo le habían dicho que no. ¿De dónde viene el ego? El ego sale del deseo de separarnos del cielo y de hacer un cielo a nuestra medida, con un Dios a nuestra medida también. El ego es un sistema de pensamiento, es una cadena de ideas y creencias ligadas entre sí, fabricadas por nosotros. Al ego le dimos el poder de: tú dirige la vida de esta desgraciada que voy a ser yo, a partir de ahora, metida en un cuerpo. En el cielo, cuando dos voluntades, la de Dios y la del Hijo, se juntan, crean, pues de la misma manera, cuando tú juntas tu voluntad con la del ego, fabricas. Es así de sencillo. El ego es nuestra propia fabricación. Nosotros somos los que lo fabricamos. Lo que ocurre es que aquí parece que nos hemos sometido a él. Y de hecho estamos sometidos a él porque nosotros hicimos un programa para que nos sometiera. Aquí funciona el ego como nuestro Dios. Cuando pedimos cosas aquí, en la oración del primer peldaño, modo peticionario de carencias, a quien lo pedimos es al ego en forma de Dios. Cuando pedimos cosas materiales aquí, se las pedimos al ego. Y quien las concede es el ego. El ego también concede cosas, nuestra mente errada, porque nuestra mente es creativa, despierta o dormida, la mente es creativa. ¿Para qué queremos nosotros el ego? Para ser autónomos, para ser diferentes y especiales. Un curso de milagros nos dice: el ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal y como deseas ser, en vez de como realmente eres. Nuestra mente es dual. Nosotros somos el observador, el espíritu, y estamos unidos al ego
todo el rato, a la mente errada. Pero cuando nuestro padre se dio cuenta que la comunicación con su hijo se había debilitado y a consecuencia de esto debía estar sufriendo, puso en su mente, puso en nuestra mente su voz, el espíritu, que es la mente recta. El ego tiene un mecanismo de defensa, que no puede escuchar la verdad, la mente recta, porque la verdad le dice, tú no existes, y si no existe, la historia de este mundo se acaba. Por eso tiene un sistema de protección el ego, que es nunca enterarse de nada. ¿Y cómo pudo ocurrir lo imposible? ¿Cómo pudo el Hijo de Dios perfecto ser un cuerpo que se muere? Simplemente no ocurrió, porque lo imposible solo puede pasar en sueños. Por eso la importancia de deshacer el ego y salir de esta pesadilla. Hay una lección que dice, el ego no es otra cosa que idolatría. Es el símbolo de un Dios limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y que su vida acabe con la muerte. El ego adopta una forma que muere, que sufre. ¿Qué hace esas voluntades del ego? Negar que Dios existe, porque si Dios existiera, el Hijo de Dios no puede sufrir. Mientras exista la muerte, la voluntad de Dios está fuera de aquí. Dios y la muerte se contradicen, o uno o otro. ¿Para qué queremos este mundo? Para negar a Dios. Un curso de milagros nos dice, el ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá del omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito, y en su demencia cree también haber vencido a Dios, y de su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. La prueba de que Dios ha sido destruido es que tú te mueres, pero el que decide morirse eres tú, porque no hay nadie más en tu película. El ego, si lo miramos como una cosa separada de nosotros, nos vamos a perder, porque realmente está hablando de nosotros, de nuestra parte de mente, que estamos llenos de miedo, pero no lo reconocemos. Esta es la locura de nuestra vida, llena de miedo, llena de soberbia, absolutamente ridículos, que nos pegan un soplido y que nos vamos al suelo, pero que nos pensamos que somos los señores del mundo. Todos los pensamientos producen un impacto en la mente que los piensa. Todos los pensamientos producen un estado mental. El sistema de pensamiento del ego produce un estado mental de miedo y culpa. ¿Por qué? Por la idea falsa en la creencia, en la separación del Padre, del Creador, de nuestro verdadero ser. Creemos que es posible, que fue deseada y que sucedió. El curso nos dice muy claramente que solo existe Dios. Dios es la unidad, el amor perfecto, todo es idéntico a sí mismo. No hay ningún tipo de separación. Si solo existe Dios y Dios es la perfecta unidad y yo ahora me considero a mí mismo como un ser separado de Dios, ¿qué acabo de hacer? Destruir a Dios. Acabo de matar a Dios. Acabo de destruir la unidad, la perfección. Acabo de destruir el cielo. Esto genera un grado de culpa gigante, que tiene que ser tratada de alguna manera, y es el origen de las ideas encadenadas e igual de falsas como la primera, la idea de separación. También creemos que Dios nos va a atacar a nosotros, porque nosotros lo atacamos primero a Él. Proyectamos la culpa en Él. Esto desemboca en la proyección
de todo el universo, del tiempo, el espacio. Todo esto es una fabricación del ego, no es una creación de Dios. Este mundo no es de Dios. Este mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. El ego fabrica este mundo para venir a huir de Dios, para escondernos de Dios y para proyectar esta culpa de haber destruido a Dios en los demás. ¿Cómo? Identificándome como un ser falso, con un cuerpo y con una identidad separada de los otros cuerpos y de las otras entidades. El ego lo que nos permite, mientras no decidamos lo contrario, es experimentarnos como todo lo contrario a lo que somos. Es decir, si yo en el cielo era un ser perfecto, ahora soy un ser imperfecto. Si yo era eterna, ahora soy mortal. Si yo era amor, ahora experimento el miedo. ¿Qué nos propone el curso ante esta situación? Al ego no hay ni que atacarlo, ni integrarlo, ni hacerse amigo de él, ni sanarlo. El ego es una idea falsa. El curso nos enseña a observar esas ideas falsas, contemplarlas, entenderlas y abandonarlas si no es la experiencia que queremos tener. Abandonarlas porque reconocemos que son falsas y de esa manera elegimos experimentar nuestra realidad. Abandono el ego. Volvemos a experimentar nuestro verdadero ser. Amor, espíritu, que somos inocentes y que ni el miedo ni la culpa están justificados. Entender el ego es entender la falsedad de una serie de ideas que no nos permiten experimentar la paz de lo que verdaderamente somos. El ego se hace más fuerte con nuestra lucha contra él. Entonces, lo que hay que hacer es no hablar con el ego. Cualquier diálogo con el ego lo estás tratando como que existe. Entonces, al ego no hay que hacerle caso. Cuando estás harto del ego, es que estás harto de tener esa voz en la cabeza que te tienta. No hay que tratar con él. Hay que identificarlo. No hay que echarle la culpa al ego tampoco, porque nosotros somos los responsables de darle vida y darle valor. El ego no es más fuerte que nosotros. El ego funciona por nosotros. Tratar de manejar al ego es perder el tiempo, porque nosotros somos los autores de él. Para despertar de esta pesadilla, tenemos que utilizar todo el sufrimiento que el ego nos trae para perdonarlo. Y cuando perdonemos todo el sufrimiento, vamos a despertar. El ego nace y muere con el cuerpo.